La clase anterior vimos problema de la dirección, rumbos. La anterior habíamos visto mareas, así que ahora dentro de lo que queda de navegación, hoy vamos a ver dos cosas. Un tema muy rápido que es el problema de la distancia, es decir, cómo resolver problemas relativos a la distancia, y el otro que es un poco más largo, y es el más interesante de todos, que es cómo posicionarse, es decir, cómo resolver el problema de la posición en mar abierto, en navegación costera, con distintos tipos de navegación, digamos. Así que vamos a arrancar con el problema de la distancia. ¿A qué apunta el problema de la distancia? Bien, a resolver dos o tres preguntas, es decir, ¿qué distancia tengo entre un punto y otro en los que quiero navegar? ¿Cuánto tiempo? Es decir, acá la distancia en realidad estoy hablando de distancia, velocidad y tiempo, ¿sí? Esas tres variables forman parte de la misma ecuación, es decir, forman parte de algo que me va a servir para poder saber a qué distancia estoy o qué tiempo voy a tardar en recorrer tal distancia, ¿sí? O a qué velocidad debo navegar, o en la velocidad que estoy navegando, qué tiempo me va a llevar para recorrer determinada distancia. Y cuando hablo del problema de distancia, estoy hablando de la conjugación de esas tres variables que van a terminar formando la ecuación de la distancia y tiempo. Primero hablemos de las unidades de medida, como para refrescar un poco el concepto. Cuando hablamos de distancia en la náutica, estamos hablando de la milla marina, ¿sí? O de la milla náutica, que es la unidad que vamos a utilizar para medir las distancias. Por convención, digamos, la milla náutica se hizo la equivalencia a metros en el año 1929, haciendo el equivalente a 1,852 metros, es decir, a 1852 metros. Eso es simplemente para darle una relación con el sistema métrico decimal. Más allá de eso, digamos, si uno se acostumbra a trabajar en millas, nunca más vuelve a usar en el agua el sistema métrico. ¿Ok? Desde el punto de vista de la relación en la náutica, una milla marina es equivalente a lo que es un minuto de arco de meridiano, ¿sí? Es decir, un meridiano, un círculo máximo, un minuto de ese arco, ¿sí? Es decir, tomado horizontalmente, es decir, en el corte del círculo máximo del ecuador, un minuto de arco de meridiano es equivalente a una milla náutica. ¿Ok? Es decir, que, pongo mi puntero rojo, si como está acá, a la izquierda de la pantalla, con un compás, mido en la escala de latitudes, ¿sí? Un minuto de arco, acá estoy tomando mucho más que un minuto de arco, tendríamos que ver cuál es la escala de esta carta, pero si suponemos que este punto entre este y este es un minuto de arco, ¿está? Ese minuto de arco va a equivaler a un minuto a una milla náutica, ¿ok? En este caso estaría midiendo 1, 2, 3, 4, 5, 10 millas náuticas, con lo cual a partir de ahí puedo llevarme esta apertura para tomar distancia. En cuanto a abreviaturas, no hay una abreviatura oficial de la milla náutica, lo van a encontrar abreviado como MS, mayúscula M, minúscula S, ¿sí? O MN, ¿está? O NMI en algunos, NM o NMI en algunos libros y derroteros, ¿está? Bien, ¿cómo se mide la milla? Tenía algo acá que me estaba llamando para mostrar, a ver qué es, que no me acuerdo. Bien, este es el dato importante que vamos a ver después. La toma de medidas de longitud se efectúa sobre la escala de latitudes, digamos de longitudes, y mientras que en los márgenes verticales derecho o izquierdo de la carta. Acá donde dice longitud es de distancia, ¿sí? No de longitud, para no confundir con la longitud. En cuanto a velocidades, la unidad de medida que usamos en la náutica es el nudo, que lo podemos hacer equivalente a una milla, es decir, un nudo sería equivalente a una milla por hora, ¿está? Y eso viene de la historia de la náutica, pues se medía las velocidades con este artefacto que está acá a la derecha, que es una especie de tablita de madera, es decir, esta que está acá, esta tablilla, tomada con un cabito. Ese cabito tiene marcas cada tantas distancias iguales,
los marineros lo que hacían era soltar este cabo, esta tablita por alguna de las bandas, y dejar recorrer el cabo. Faltaría acá el reloj de arena, ¿sí? Que lo que va a dar es el tiempo por el cual se va a hacer esa medición, y luego durante ese lapso de tiempo se contaban la cantidad de marcas o nudos que pasaban de ese cabo. Entonces se decía estaba navegando a una determinada velocidad, que era una velocidad en nudos, es decir, cuántos nudos pasaron por la mano del marinero que estaba tomando la medida, es decir, aquí uno que tira la tabla por la borda, el otro que trabaja con el reloj de arena, y el tercero que sostiene el carretel con el cabo. Cuando este le cantaba al otro listo, que había terminado de recorrer la arena, el reloj de arena, ahí cortaba y medía cuántos nudos habían pasado por la borda del barco. ¿Ok? Y con eso medían la velocidad. Actualmente se mide de forma digital. Digamos, en condiciones normales, algo importante, vuelvo para atrás. Lo que hacía este instrumento, digamos, esta tablita, y lo que hace en la corredera de los barcos, en los barcos más modernos, en los barcos modernos, es medir la velocidad del barco contra la superficie del agua, ¿sí? Con lo cual está descontando o sumando, es decir, está incluyendo en esa velocidad el efecto de la corriente, es decir, la velocidad que suma o resta la corriente, si está a favor o en contra, ¿ok? La velocidad contra un fondo, la velocidad real, la voy a medir con un GPS, ¿sí? Es la única forma. Pues este instrumento o una corredera me la va a medir siempre sobre la superficie del agua, sin medir, sin tomar en cuenta la velocidad y el efecto de la corriente. GPS, que mide contra el centro de la Tierra, en realidad, o contra el fondo en este caso, me va a estar dando la velocidad efectiva real que está desarrollando el barco. Por eso se lo muestra a los GPS como SOG, ¿sí? Speed, la S de speed, la O de órbita sobre el suelo, ¿ok? Cálculos de distancia, simplemente para mostrar cómo operan las unidades entre sí. Lo que decíamos antes, la distancia, la velocidad y el tiempo son términos que se relacionan uno con otro a través de una igualdad. Por ejemplo, esta fórmula está diciendo que la distancia va a ser igual a la velocidad a la que estoy navegando por un tiempo. Es decir, si yo estoy navegando a una velocidad de 5 nudos y durante, digamos, 10 horas, la distancia que voy a recorrer es 5 por 10, lo que me va a dar es 50 millas, ¿ok? Sabiendo que cuando hablo de velocidad estoy hablando de nudos, y el nudo es milla por hora, ¿está? Con lo cual las horas que tengo aquí y esta que está acá abajo se anulan entre sí, lo que me queda es la milla, la distancia, ¿ok? A la inversa, es decir, si quiero averiguar una determinada, es decir, si quiero averiguar la velocidad, despejo la velocidad de esta fórmula, y me va a quedar que la velocidad va a ser igual a la distancia recorrida o a recorrer en un tiempo dado. Y el tiempo a su vez va a ser la distancia dividida a la velocidad a la que estoy navegando. ¿Está? Esta línea que está acá, esta azul, es la ruta a La Paloma, ¿ok? Simplemente para que vean. Estos son casi 200 millas aproximadamente. Bien, por ejemplo, un caso. Nos disponemos a navegar la ruta entre el puerto de San Isidro y el puerto de La Paloma, que es esta ruta que está aquí, ¿sí? La cual tiene una distancia de 228 millas. La pregunta sería, ¿qué tiempo nos va a llevar a recorrer esa ruta si navegáramos a una velocidad de promedio 5 nudos? ¿Sí? Entonces, el tiempo va a ser distancia dividido velocidad. 228 millas dividido 5 nudos me va a dar 45.6 horas decimal, ¿sí? Pues estoy trabajando con valores decimales, que después lo tengo que llevar, es decir, ¿cuánto es ese punto 6 en minutos? Lo tengo que llevar a valor horario, con lo cual va a terminar siendo unas 45 horas 36 minutos. ¿Ok? Ojo con estos pasajes de términos, ¿sí? Cuando paso de valores decimales a valores horarios, qué cuentas tengo que hacer en estos casos para ir de un punto al otro. ¿Está? Esto es simplemente 60 por punto 6, ¿sí? Me va a dar 36. ¿Ok? Es decir, que nos va a llevar 45 horas, casi 2 días, ¿sí? Recorrer esas 228 millas navegando a un promedio de 5 nudos. Si después, por ejemplo, quisiera calcular la distancia, ¿sí? Desde San Isidro hasta Montevideo, es decir, sabiendo que la distancia de San Isidro hasta Montevideo es de 125 millas, ¿sí? ¿Qué velocidad mínima debería lograr para recorrerla en 24 horas? ¿Ok? Entonces, velocidad va a ser igual a distancia dividido tiempo. La distancia son las 125 millas dividido las 24 horas, me da 5.21 nudos. ¿Ok? Es decir, debería navegar un poquito arriba de la velocidad promedio que llevaba antes,
para recorrer esas 125 millas en mínimo un día, 24 horas. Y la última que me falta, para entender cómo trabaja, es el valor de distancia, ¿sí? Por ejemplo, la pregunta aquí sería, ¿qué distancia podríamos recorrer en 12 horas navegando a una velocidad de 6 nudos? ¿Sí? Entonces, velocidad 6 nudos por las 12 horas me va a resultar en 72 millas. ¿Está? Es decir, paso un término al otro y lo resuelvo. Esto es relativamente fácil, no hay mucho más para ver en este caso. ¿Preguntas hasta ahí? Me vuelvo al menú. Y ahora sí, nos vamos a meter en el problema de la posición. Este es quizás de los 4 problemas, digamos, profundidad, distancia, dirección. El de la posición es quizás el de los más entretenidos por el trabajo que implica y por el gusto, digamos, de poder establecer la posición sin un GPS, digamos, trabajando por estima, es decir, con los instrumentos que llevo arriba del barco. ¿Está? Los instrumentos para posicionarme, me refiero, ¿sí? Este problema ataca 3 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Sí? ¿O dónde estamos? Si efectivamente estoy en el lugar que quiero estar, ¿sí? O dónde está, es decir, cuáles son las coordenadas de tal lugar. En todos los casos, estos 3 problemas están refiriendo a coordenadas, ¿sí? A valores de coordenadas. Coordenadas geográficas, coordenadas espaciales, coordenadas celestiales, coordenadas celestes, digamos, de alguna forma tengo que obtener coordenadas que a mí me posicionen sobre la carta, ¿sí? ¿Qué métodos tenemos para posicionarnos? Pongo mi puntero rojo otra vez. Lo importante acá es, con esto, es tener en claro que siempre vamos a estar haciendo una navegación por estima, ¿sí? Para todos los casos lo que vamos a hacer es estimar, más que establecer perfectamente la posición. Es decir, lo que tenemos va a ser una posición estimada, lo mejor posible, ¿sí? Es decir, mi trabajo de posicionamiento va a tener la máxima precisión a la que yo pueda llegar para estimar la posición. Cuanto mayor precisión le dé, más precisa va a ser justamente esa posición. Es decir, cuanto más prolijo, más que preciso, sea en ese trabajo de posicionamiento y cuanto más esfuerzo le ponga, mejor va a ser la posición en la que voy a estimar. En cuanto a los métodos, tenemos varios. Uno es la navegación por estima. Este se aplica generalmente, o se aplica únicamente, no quiero decir únicamente, pero es el único que nos queda, si no hay otro método, para establecer una posición cuando no tengo ningún otro punto de referencia con el cual operar. Por ejemplo, estoy navegando en aguas abiertas, es decir, en mar abierto, ¿sí? Sin nada en el horizonte a la vista, es decir, no tengo ninguna costa, ningún punto notable en la costa, un faro, un cerro, edificio o algo como para posicionarme. Entonces parto, digamos, de esta forma. Lo que hago es partir de una posición previa que sí conozco, de la que conozco su latitud y longitud, que la pude establecer, y a partir de ahí, a partir de la dirección, es decir, del rumbo en el que estoy navegando y la velocidad a la que estoy navegando, puedo proyectar la posición en la que voy a estar a determinada hora del día, ¿sí? Esa posición va a estar estimada, ¿sí? Cuanto mayor haya sido la variación en la velocidad y la precisión del timonel en mantener el rumbo, y los problemas de abatimiento y deriva que tengo, si esos problemas existen y no los pude controlar, la estima va a ser, en vez de un punto sobre la carta, va a ser un círculo, digamos, una zona en la que estimo estar. Si pude controlar esos problemas bien y no tuve demasiados desvíos, entonces puedo llegar a estimar una posición con mayor precisión, ¿sí? Lo importante acá es que siempre vamos a estar hablando de posición por estima, ¿sí? Estimada, no una posición efectiva, fija, aún en el mejor de los casos. El único que me va a dar una posición fija con cierto grado de precisión mínimo, digamos con un error de unos 5 metros, va a ser un GPS. ¿Está? Que digamos ese error de 5 metros para un barco de 10 metros, de 8 metros, el error está dentro del barco, ¿sí? Está dentro de lo que el barco está cubriendo. Después tengo otro método que es, digamos, la navegación por estima, cuando no tengo ningún otro medio para posicionarme o para referirme a la vista.
Cuando sí tengo medios a la vista como para utilizarlos para posicionarme, ¿sí? En ese caso voy a estar haciéndolo seguramente cuando hago una navegación costera. Es decir, hago una navegación a vista de la costa, donde tengo objetos en esa costa que están marcados en las cartas, ¿sí? Y como la carta tiene una posición, una latitud y longitud ya declarada, los puedo tomar como puntos notables, es decir, puntos de referencia, a partir de los cuales puedo establecer mi posición, ¿sí? Cuanto más puntos notables tenga y mejores líneas de marcación pueda tomar a esos puntos notables, mejor va a ser la precisión de mi posición. Otro método es la navegación radioeléctrica. Esto prácticamente ya como que quedó en el olvido y ya prácticamente no se usa, ¿sí? Que es un posicionamiento interpretando señales radioeléctricas, ¿ok? Hace mucho tiempo los que navegaban en el Río de la Plata, o la navegación en el Río de la Plata, y en la navegación costera en Argentina, uno estaba obligado a llevar una radio AM a bordo, ¿sí? Es decir, no era obligatorio llevar una radio VHF. Sí era obligatorio llevar una radio de amplitud modulada. ¿Por qué? Porque a bordo del barco, dirigiendo la antena hacia la costa y barriendo la costa con la antena, uno podía sintonizar las estaciones de amplitud modulada, de AM, ¿sí? Que estaban marcadas en la carta. No hacía falta sintonizar la frecuencia, con solo obtener el ruido, digamos, la estática, ¿sí? La dirección en la que me marcaba la antena desde arriba del barco hacia la costa, era suficiente para montarla sobre el compás y tener una marcación de dónde estaba esa antena en la costa, ¿sí? Y a partir de la posición que me marcaba el compás, tenía una posición en la carta. Ese instrumento, mezcla de antena y equipo de radio con una especie de compás, es lo que llamamos un radiogoniómetro, ¿sí? Prácticamente ya no existe a bordo del barco. Hoy han sido reemplazados por los radares, ¿sí? En el radar yo voy a tener la posición de los objetos notables, voy a tener la posición de la antena que la voy a estar viendo en la costa, y el radar me va a dar la marcación o la demora a esa antena. Y por último me quedan dos métodos de navegación, que es la navegación astronómica, ¿sí? En este caso voy a estar utilizando técnicas básicamente similares a la de la navegación costera, donde tomo marcaciones a puntos notables en la costa, ¿sí? Eso es navegación costera. En este caso, en la navegación astronómica, voy a estar tomando marcaciones a puntos notables dados por estrellas, planetas, el Sol, la Luna, ¿sí? Es decir, por astros, ¿ok? Que es básicamente lo mismo. Es decir, el método es similar, no es que básicamente. Y por último, la navegación satelital, es decir, o alias, la navegación mediante GPS, ¿está? Que es la más cómoda para todos nosotros. Hace 20 años atrás, tener un GPS a bordo era un lujo asiático. Hoy, si uno se descuida, quizás haya más GPS a bordo de un barco que tripulantes, ¿sí? Pues hay algún tripulante que seguro trajo su teléfono celular que tiene GPS, y además trajo un Garmin no sé cuánto, un Garmin 78, un GPS, con lo cual ese ya vino con dos. Con lo cual, cuando me descuido, tengo más GPS a bordo que tripulantes, ¿sí? El único problema del GPS es que es un elemento electrónico, utiliza electricidad provista por baterías que tarde o temprano pueden acabarse, con lo cual me quedo sin ese instrumento. Con lo cual necesito de alguna forma, por lo menos, tener a mano algún método de estima de posicionamiento como para trabajar y poderme posicionar en el momento que lo necesite. Veamos los instrumentos para posicionarnos, que no son muchos, ¿sí? Uno de esos es la pínula, que hay infinidad de modelos, ¿sí? Esta quizás, ¿me está el puntero? Esta de muchos años, una tablita con una rosa de los vientos y digamos, un dial que lo puedo girar para, apuntando al norte, tomar una marcación, ¿ok? Y con un espejito para tomar alturas. Esta de aquí, arriba a la derecha, y esta del medio, son lo que se llaman pínulas o compases de mano, ¿está? Lo que se hace, por ejemplo, en este caso es apuntar, tomo la pínula en la mano y visualmente apunto, uniendo lo llama lílada, esta especie de mira, ¿sí? Este semi-orificio aquí con este aquí, para apuntar a un objeto, a un punto notable en la costa, o donde sea, y la esfera me va a dar la marcación, es decir, la distancia angular, el ángulo entre el norte y ese objeto. Obviamente esta pínula, o esta misma, en todos los casos me están dando una marcación magnética, ¿sí? Que después tengo que convertir a marcación verdadera para llevar a la carta, ¿está?
Y por último, estos dos que son medios electrónicos, los largavistas con pínula incluida, es decir, miro por el ocular de largavista, presiono un botoncito que generalmente tiene estos largavistas, y me va a aparecer en la pantalla, es decir, en el ocular, una especie de compás que me va a marcar la posición de lo que estoy mirando. ¿Ok? Con lo cual, con el largavista y el compás puedo tener más precisión de lo que tendría con esto a simple vista, es decir, apuntando a ojo desnudo. Y por último, existen aplicaciones para celulares, tablets, para equipos móviles, que lo que hacen es combinar la cámara del equipo móvil con el compás o el GPS del propio equipo, ¿sí? Con lo cual apunto la cámara a un determinado objetivo y me va a marcar aquí abajo su marcación, es decir, a dónde está. Y también la altura, la elevación del punto notable. ¿Ok? Bien, esto es cómo se usa esta pínula chata de acá, esta de aquí, ¿sí? Se pone el borde, que sería de este lado, ¿sí? Acá atrás. Eso, a la altura del ojo, yo voy a poder ver el punto notable y me va a mostrar ahí en un espejito que tiene aquí en el medio, el valor que me entrega el compás, es decir, la marcación. ¿Sí? ¿Cómo debo tomar las marcaciones? Digamos, uno las puede tomar como quiera o aplicar lo que llaman las buenas prácticas, es decir, las mejores prácticas para tomar marcaciones. ¿Por qué? Pues digamos, esa marcación termina dándome una línea de posición, ¿sí? Que yo después voy a utilizar para cruzar en la carta, por lo menos voy a necesitar dos líneas de posición, donde esas dos líneas de posición sobre la carta se intersecten, ese va a ser como mínimo mi punto donde yo voy a estar. ¿Está? Pero, digamos, hay técnicas para tomar las marcaciones de tal forma que me aseguren una buena precisión. ¿Sí? Primero, desde el punto de vista de su anotación o de su registro, toda marcación, además del ángulo que me devuelve el compás o la pínula, es decir, el compás de mano o la pínula, tiene que ser registrada junto con la hora, ¿sí? A la que fue tomada. Y cuando hablamos de hora, como mínimo estoy hablando de hora y minuto. ¿Ok? Si hablo de sextante o hablamos de sextante, hablamos de hora, minuto y segundo. ¿Está? Porque, digamos, el movimiento de los astros cambia muchísimo la posición dependiendo de si me demoro un segundo o más en la toma de la posición. Es decir, anoto un error de un segundo más en la toma de la posición. ¿Ok? En el orden de tomar las marcaciones, primero le voy a tomar marcaciones a los puntos notables que tengan menor probabilidad de afectar su valor, es decir, el valor que me entrega la pínula, debido al rumbo y la velocidad de la embarcación. Es decir, si yo estoy navegando en un determinado rumbo y tengo un punto notable a proa, ¿sí? Y mantengo ese rumbo, por más que yo le esté tomando la marcación ahora, dentro de 5 minutos o dentro de media hora, si yo me mantuve en ese rumbo, la marcación no va a cambiar mucho, ¿sí? Va a ser siempre la misma, ¿ok? O muy similar, dependiendo de los cabeceos que pegue el barco. Ahora, en cambio, si yo tengo un punto notable a estribor o a babor, es decir, en los traveses del barco, y le tomo una marcación ahora, y le tomo otra dentro de 30 segundos, ¿sí? O de 15 segundos, con el barco navegando, la marcación ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque debido a mi avance, ¿sí? Ese punto notable ha cambiado el ángulo que tiene contra mi posición arriba del barco. ¿Está? Con lo cual, desde el punto de vista práctico, la mejor práctica es tomar primero las marcaciones a los puntos notables que menos probabilidad tienen de cambiar su valor, su lectura, durante el proceso de toma de marcaciones, y por último, le tomo las marcaciones a los puntos notables que sí pueden variar. Con lo cual me aseguro de que cuando voy a establecer la posición arriba de la carta o del croquis o del canevas, va a ser la última, la más acertada o cercana al horario en el que estoy tomando las marcaciones. ¿Ok? ¿Se entendió eso, no? Sí, sí. Sí. Bien. Otro elemento que prácticamente no existe en barcos pequeños o veleros, cruceros, lanchas, pero sí existe en barcos más grandes, el que se llama taxímetro. ¿Sí? Este instrumento se utiliza para tomar lo que llaman demoras, que es un tipo de marcación. Digamos, la marcación es un ángulo horario, lo vamos a definir dentro de un ratito, es un ángulo horario que parte desde el norte hasta moviéndose hacia el este, ¿sí? Hacia la derecha, en sentido horario,
hasta el punto notable. ¿Ok? La demora mide el ángulo entre la crujía del barco y el punto notable. ¿Está? Es decir, la distancia angular entre la crujía del barco, la línea longitudinal del barco, y el punto notable. ¿Ok? Para eso se utiliza esto, que básicamente es una rosa de los vientos, ¿sí? Con una lílada o una mira para apuntar al punto notable, esa rosa de los vientos está alineada a la crujía del barco. Con lo cual, si apunto para un lado o para el otro, lo que me va a dar es el ángulo con respecto a la crujía. Otro elemento para tomar posiciones es el sextante, ¿sí? El sextante es un viejo instrumento que ha pasado a la historia en un momento y ha recuperado su protagonismo en los últimos años, ¿sí? Pasó a la historia o digamos, se lo dejó de lado durante un tiempo con la aparición del GPS, porque solucionaba muchos problemas y era tremendamente práctico, ¿sí? Hasta que, digamos, se entendió o se tomó conciencia de que el sistema GPS es un sistema basado en software, por lo tanto es sujeto de ataque, digamos, sujeto de alguna acción que puedas alterar el valor de la posición, ¿sí? Juan, por ejemplo, contaba que navegando alrededor de las Malvinas perdieron señal de GPS, ¿sí? Lo cual se hace muy fácil, simplemente interfiriendo la señal de radio con la que trabaja el GPS, es suficiente para que mi GPS de mano deje de recibir o reciba ruido y sea incapaz de poner la posición. ¿Ok? Simplemente con interferir la señal, interferir la frecuencia. ¿Está? Se quedaron sin posición el GPS alrededor de las Malvinas. Entonces, cuando eso se vio que era posible hacerlo, entonces la Marina de los Estados Unidos, que fue la primera que lo hizo, reincorporó o incorporó nuevamente el uso del sextante, el estudio de la posición con los astros en las escuelas de Marina. ¿Está? ¿Cómo trabaja el sextante? No es tan complicado como parece. Digamos, acá lo que tengo es esto se llama limbo, ¿sí? Que lo que tiene es un valor, una distancia angular, un valor angular, ¿sí? Y una serie de espejos. Este espejo transparente, este que aquí adelante, ¿sí? Este espejo tiene una mitad que es transparente y otra mitad que espeja lo que este otro espejo que está acá arriba le va a reflejar. Este otro espejo, el ángulo de este espejo, se maneja con estas palanquitas de acá abajo moviendo esto que se llama micrómetro para adelante. Este espejo se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro. ¿Está? Lo que yo tengo que hacer si estoy trabajando con el sol es apuntar, mover esta lílada, digamos, esto se llama lílada y este micrómetro, ¿sí? Para lograr que el espejo refleje la señal, refleje al sol en este platito de acá adelante. Y yo vea en el ocular esta imagen, ¿sí? Voy a ver por un lado el horizonte, que es esta línea azul, ¿sí? Y por el otro lado, moviendo esto, voy a hacer bajar la imagen del sol hasta que tangente toque el borde del horizonte. Lo toque con el borde inferior del sol o con el borde superior, ¿sí? Hecho eso, que cuesta un ratito hacerlo, me vengo aquí y veo qué valor angular me devolvió. Es decir, lo que me está devolviendo es la altura angular del Sol con respecto al horizonte, ¿sí? Existe otra forma de posicionarse, que es, por ejemplo, tomando la altura de un faro o de un objeto, un punto notable en la costa, cuya altura está marcada en la carta, ¿sí? Entonces me pongo con el sextante y tomo la altura, ¿está? Y después, no quiero entrar en geometría, pero existen, si se acuerdan, sabiendo la altura de un cateto, ¿sí? El tamaño de un cateto y el ángulo el valor del ángulo contrario, puedo establecer la distancia o la longitud del lado adyacente. ¿Ok? Con eso simplemente puedo establecer la distancia desde el barco hasta la costa, ¿sí? Y en este caso, en vez de usar un faro, utilicé el sol. Básicamente es lo mismo. ¿Está? Bien. ¿En qué Eh, momento? sí, te escucho. ¿En qué momento tomas el sol? En cualquier momento del día, mientras tenga el sol adelante, puedo hacerlo. De noche lo puedo hacer con la luna, y en el atardecer, digamos, en el crepúsculo del atardecer y el amanecer, lo hago con las estrellas. ¿Ok? Es más Pero, cómodo, si nos vamos al detalle finito, es más cómodo para tomar una posición perfecta, fácil de determinar, con el sol al mediodía. ¿Sí? Al mediodía, a mi mediodía, es decir, cuando el sol cruza mi meridiano. ¿Sí?
ese es el mejor momento para establecer la posición, pero puedo hacerlo en cualquier momento, ¿sí? A la mañana, a media mañana, al mediodía, a la tarde, media tarde, mientras tenga el sol a la vista, puedo hacerlo. Me va a costar más, te voy a tener que trabajar un poquito más a nivel de cálculo, pero puedo hacerlo. Con el sol al mediodía, con muy pocos cálculos y poco trabajo, puedo sacar mi latitud y mi longitud. ¿Ok? Había otra pregunta, me parece. No, es que siempre teniendo en cuenta el calendario, Tengo que tener un con, almanaque con náutico a mano, sí. el almanaque Muy náutico, imposible. para saber el posicionamiento y compararlo contra Tal cual. Greenwich. Sí, sí. Si no, voy a tener un error. Es decir, puedo hacerlo sin almanaque náutico, pero voy a tener un error muy grande. Error muy grande. Capaz que estoy en medio del océano y le pifio por 100 millas, ¿sí? Serán 24 horas de navegación, pero si estoy en medio del océano, por lo menos más o menos sé en qué círculo de 100 millas estoy, ¿sí? Si no tengo el almanaque náutico. En el peor de los casos tengo ese error. Con el almanaque náutico la precisión va a ser muy buena, ¿sí? Esto es como se usa un sextante. Primero lo dejo pasar y después lo vuelvo a reproducir así. Quizás a los veteranos les suene la música, pero bueno. Voy de vuelta, ahora deteniéndolo. Primer paso, ¿qué hace? Lo que hace primero es poner los filtros, ¿sí? Me voy a pasar un poquito para atrás. Me fui, un segundo. Los filtros, ¿qué son esos filtros? Estos de acá, estos de aquí, ¿sí? Y estos de aquí abajo redonditos. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo voy a estar mirando al sol, ¿sí? Y para que el sol no me queme los ojos, entonces lo que hago es posicionar delante de los espejos una serie de filtros. Tengo distintas combinaciones para más o menos luz. Con lo cual, empiezo a poner filtros y después empiezo a sacárselos hasta que logro ver el sol, ¿sí? Y con eso ya trabajo, ¿está? Es decir, el primer trabajo que va a hacer acá adelante es poner los filtros delante. Es decir, lo que está haciendo ahí es primero bajar todos los filtros. Luego lleva la salida hasta que marca el 0, ¿sí? A ponerla en el 0. Esto se hace presionando estas dos palanquitas y corriendo donde esté, corriéndolo al 0, ¿ok? Y poniendo el micrómetro en 0 también, ¿está? Si tengo esto en 0 y esto en 0, cuando miro el horizonte lo tengo que ver totalmente una mitad de la imagen unida a la otra. Si veo que todavía tengo un horizonte partido es porque el sextante está descalibrado, entonces tengo que hacer un trabajo de calibración del sextante, que no es complicado, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, eso se llama averiguar el error de índice del sextante, ¿sí? Generalmente los sextantes tienen un error de índice de fabricación. Los sextantes muy buenos tienen un error de índice de 0, ¿sí? Después, con el uso y con el tiempo, si quedaron expuestos al sol y el metal se deforma y quedó muy caliente por el sol, entonces empieza a deformarse y empieza a tener un error de índice, que puede estar en menos una décima de grado o más una décima de grado, hasta 4 o 5 décimas de grado, de minuto, perdón. Clavé, verifiqué que el error de índice esté donde tiene que estar, y entonces ahí ven, ahí lo que está haciendo es, vamos de vuelta, ahí lo que está viendo es el horizonte partido, ¿sí? Tengo mitad del horizonte acá abajo y mitad del horizonte aquí arriba, ¿ok? Eso lo te regula tocando el micrómetro. Una vez que logró ver, ahí bajan los horizontes, cuando quedan uno sobre el otro, como si fuera una cámara reflex, ese es el error de índice del sextante. En este caso es un error de índice de 0,4 y en el otro de 0,4 para el otro lado. ¿Está? Eso es para verificar el error de índice, ¿sí? A partir de ahí yo anoto ese dato, error de índice, porque voy a tener que aplicárselo a todas las mediciones que tome a partir de ese momento. ¿Ok? Bien. Luego, para medir la altura, al sol, por ejemplo, pongo los filtros, otra vez,
y empieza a buscar el sol, por eso apunta para arriba. ¿Dónde demonios está el sol? Lo lleva al 0, y empieza a buscar el sol. Y a medida que lo encuentra, lo que hace es empezar a mover la palanca adelante hasta hacer bajar la imagen del sol para que tangentee el horizonte. Y después, al final, lo que hace es moverlo hacia un lado o hacia el otro para verificar eso. Es decir, lo que él está viendo en el ocular es esto, ¿sí? El borde del sol tocando en el horizonte. Cuando logró eso, clava, y acá, en la mano derecha, en la mano izquierda, perdón, va a tener la altura angular al sol. ¿Y el cronómetro dónde lo tenés? El cronómetro lo tiene otro lado, que no está acá en la imagen. Alfredo está hablando del cronómetro marino. Un reloj que lo que me está dando es, yo tengo que anotar la hora, minuto y segundo en la que tomé la altura del sol. ¿Sí? Porque eso va a depender de la precisión de mi posición. Lo tangentea, eso se llama tangentear, para hacer ese movimiento y verificar que el sol está tocando el horizonte, ¿sí? El color verde es producto del filtro que le puso antes, ¿sí? Y acá lo que está haciendo es ajustar la posición. Con esos datos, con la hora y ese ángulo, más el almanaque náutico, me pongo a resolver mi posición, ¿sí? Vamos a hacer una clase en particular de cómo resolver la posición con el sol. Bien, hablemos ahora de las líneas de posición. ¿Qué son las líneas de posición? Son básicamente líneas imaginarias trazadas que termino trazando sobre una carta o sobre un croquis que me sirven para establecer mi posición. Esas líneas imaginarias pueden ser líneas rectas, líneas curvas, ¿sí? No necesariamente son siempre líneas rectas. En este caso, pongo otra vez mi puntero rojo, en este caso tengo esta línea, ¿sí? Que es una recta, esta otra que es otra recta, y esta otra que es otra recta. Acá lo que hizo, y esto me termina dando, lo amplío, un triangulito, ¿sí? Este triángulo que está acá en el medio. ¿Por qué me da este triángulo ahí? Porque el barco, a medida que voy tomando las posiciones, el barco se va moviendo y va navegando. Con lo cual, la marcación que tomé en un caso, ¿sí? Esta, cuando el barco se va moviendo, va a cambiar a la posición en la que tomé esta, y va cambiando a la posición que tiene esta. Y esta otra que está acá atrás, es un semicírculo. ¿Lo ven que es medio redondito? Esto es otra línea de posición. Cada una de estas es una línea de posición. Esta es una marcación tomada a este barco que vela en superficie, es decir, este naufragio que vela en superficie, se llama contacto. Esta que está acá es una marcación a la baliza del Malajunta, otro barco hundido, ¿sí? Esta que está acá, casi vertical, esta es fácil de determinar, es marcación al faro de San Antonio, en San Clemente, ¿sí? Mundo marino. Y esta redondita, o semirredonda, semicircular, que está acá, ¿sí? Es un círculo de distancia. Es decir, a partir del faro, establecí mi distancia y la marco con un compás, ¿sí? Tomo la distancia en el margen de la carta y trazo con el compás un círculo. ¿Dónde voy a estar? Y yo voy a estar adentro, es decir, mi barco va a estar adentro de este triángulo. No sé exactamente dónde, pero está adentro de ese triángulo. Por eso hablo de posición estimada, es decir, está ahí adentro. ¿Está? Si de casualidad se me cruzaron todas las líneas en un punto exacto, milagro, establezco la posición en ese punto. Si este triángulo me da muy grande, ¿sí? Donde en vez de tener un triángulo tengo dos o tres que se empiezan a juntar entre sí, tengo un error en alguna línea de posición y o la descarto alguna, o empiezo a tomar las posiciones otra vez, es decir, las líneas de posición otra vez. Lo ideal es que quede formado este especie de triángulo o polígono que termino llamando triángulo de posición. ¿Ok? ¿Qué mecanismos tengo o qué procedimientos tengo para poder posicionarme? Infinidad. Acá nombramos algunos que es lo que vamos a intentar usar nosotros. Posicionamiento por marcaciones a dos puntos notables. Es decir, tengo un punto notable, un faro, una boya, una marca, establezco dos líneas de posición, donde esas dos líneas de posición se intersectan, esa va a ser mi posición. En este caso será un punto, es el punto de intersección de las dos líneas de posición. El otro es por marcaciones a tres o más puntos notables, en este caso me va a dar un triángulo, ¿sí? O un poligonito de posición. Después por marcaciones sucesivas a un mismo punto notable. A veces sucede que voy navegando y no tengo dos o más puntos notables en la costa o en la zona que estoy navegando, con lo cual me tengo que posicionar con uno solo. En ese caso lo hago con este método.
haciendo marcaciones sucesivas a un mismo punto notable. Sucesivas en el tiempo, ¿sí? Conservando velocidad y rumbo. ¿Está? Y utilizo la velocidad y rumbo como un parámetro de posicionamiento. Otra más simple es por enfilaciones. Tomo la enfilación como una línea de posición, la demora también como otra línea de posición, el sondaje, ¿sí? Cuando hablamos de sondaje, estamos hablando de esto, de las isobatas, ¿sí? Y de los planos de reducción de sondaje. Es decir, supongamos que acá yo tengo solo el faro y no tengo ningún otro punto notable para posicionarme. Le tomo una marcación al faro, trazo una línea recta, ¿sí? Que va a ser esta, proyectada más arriba, y después voy a la ecosonda y digo, che, ¿qué profundidad tengo? Tanto. A eso le descuento, supongamos que tengo, no veo acá qué dice, supongamos que tengo, no sé, 7 metros de profundidad. Y bueno, ¿qué altura de marea tengo a esta hora? Y a esta hora tengo 50 centímetros sobre el plano de reducción de sondaje, ¿sí? 7 metros menos 50 centímetros me va a dar 6,50. Con lo cual voy a esta línea y busco dónde esta línea cruza el plano de reducción de sondaje de 6 metros con 50. No lo tengo acá, pero asumo que si acá hay 6,2, acá 6,8, 6,4 tiene que estar por acá. Con lo cual mi posición estimada, en vez de ser un puntito, ¿sí? O un triángulo, va a ser una zona. Estoy más o menos acá, ¿sí? Es decir, simplemente con una línea de posición y utilizando el sondaje, es decir, lo que me dice la ecosonda, puedo estimar, de vuelta, no establecer con certeza, sino estimar la posición en la que estoy. Y cuando no tengo nada, esto me sirve, ¿ok? Otro método se llama por arco capaz, en este caso se trabajan con líneas de posición semicirculares. Luego por distancia, que es esta que tenemos acá, es decir, tomando la distancia a un punto notable. Y la última por estima, que es a partir de la velocidad y rumbo que estoy llevando. Definamos algunas cosas. ¿Qué es la marcación? Lo dijimos antes. La marcación es un ángulo horizontal, ¿sí? Que parte desde el norte, perdí mi puntero, ¿sí? Desde el norte verdadero, en sentido horario, ¿está? Hasta el punto notable o el objeto al que le estoy tomando esa marcación. Este ángulo, esta distancia angular, es la que llamamos marcación verdadera, ¿sí? ¿Está? Y es la que voy a llevar a la carta, ¿está? Si estoy arriba del barco y estoy trabajando con una pínula, la marcación va a ser una marcación magnética que es notable, y que tendré que convertir a verdadera para llevarla a la carta, ¿ok? Las marcaciones van a tomar valores de 0 a 360 grados, ¿sí? Por convención las anotamos con 3 dígitos, igual que los rumbos, ¿está? Y se toman en general, casi siempre, en el mejor de los casos, con una pila, ¿ok? La marcación verdadera, digamos, como para traducir la marcación compás a una marcación verdadera, vamos a tener que la marcación verdadera, al igual que lo hacíamos con los rumbos verdaderos, la marcación verdadera va a ser igual a la marcación que me da la pínula, ¿sí? La pínula es un compás de mano, con lo cual es la marcación con el compás del barco, ¿ok? O la expresión más simple que es, en la marcación verdadera va a ser igual a la marcación compás más la variación total, siendo la variación total la suma de la declinación magnética y el desvío del compás en la zona en la que estoy navegando. ¿Está? Este sería el caso de la marcación compás, ¿sí? En este caso, ¿dónde está mi puntero? En este caso, la marcación que me devolvió la pínula es este semicírculo azul, este ángulo, ¿ok? Me devolvió una marcación compás de 140 grados, ¿está? A la cual le descuento o le sumo, digamos, la variación total es de menos 12, ¿sí? ¿Por qué? Porque para este ejemplo estoy tomando una declinación de menos 9 y un desvío compás de menos 3, ¿ok? Esa va a ser la variación total de menos 12, ¿está? Entonces, sumándosela con su signo, me va a dar que la marcación verdadera que le corresponde a estos 140 de marcación compás es 128 grados, ¿ok? ¿Cómo definimos a la marcación compás? También como un ángulo horizontal que parte, en este caso, del norte compás, en sentido horario, hasta el punto notable, tomando valores de 0 a 360. ¿Hasta ahí? Perdón, Jorge, ahí no está mal el dibujo, o A yo estoy ver, confundido, perdón. El, el compás S, espérate que tendría que estar la agujita roja apuntando al norte. al norte, El norte compás me lo tendría que estar norte dando en compás forma está acá. recta a las 12. Claro, pero fíjate que acá dice norte compás, es decir, esta la estoy trabajando sobre
La rosa de los vientos verdadera, donde tengo el 360. Esa rosa de los vientos ya es la verdadera. Ok, Con ok, lo ok. cual, Pensé que era. arriba del barco, sí, voy a tener esta aguja, la voy a tener clavada acá. Claro. Listo, listo. Esa rosa de los vientos es la verdadera. Tal Listo, cual. listo. Exacto. Ahí estaba. Gracias. Toma vos. Aprovecho para tomar un poco de agua. Bien, vamos a resolver el primer caso de marcación, de posicionamiento, en este caso usando marcaciones a 2 puntos notables, ¿sí? En este caso voy a trabajar con 2 líneas de posición. La buena práctica requiere que lo que tengo que hacer primero es tomar la marcación al punto notable que menor variación va a tener durante el proceso de toma de marcaciones, los minutos que me lleve tomar esas marcaciones. Si estoy canchero, lo hago en 1 minuto. Si no estoy canchero, tardaré 5 minutos en tomar 2 marcaciones. ¿Está? Con lo cual, suponiendo este ejemplo, hora bitácora 0900 a las 9 de la mañana del 8 de septiembre, navegando en un rumbo verdadero de 170, es decir, mi rumbo verdadero va al 170, ¿sí? Si veo la rosa de los vientos, el 170 lo tengo acá, es decir, casi al sur, es decir, que estoy navegando en este rumbo. Mi presión en dirección casi sur, ¿ok? Y estoy navegando a una velocidad de 6 nudos. Esos datos los necesito anotar en mi bitácora, es decir, tomo la hora bitácora, 9 de la mañana del 8 de septiembre. Rumbo al que estoy navegando, verdadero 170. Velocidad 6 nudos. Tomo 2 marcaciones con la pínula. La marcación compás 1 y la marcación compás 2. La primera es una marcación compás de 202 grados al faro de San Antonio, este de acá, ¿sí? El faro de San Clemente, para los que lo conocen. Y una marcación compás de 290 grados al peligro aislado Malajunta 2, que es esta boya que voy a ver acá, esta marca que tengo aquí, ¿sí? En ambos casos, de este boya y este faro, yo puedo sacar de la carta su posición, es decir, sé dónde están, ¿sí? Voy a la carta, con los elementos de dibujo de la carta, tomo su longitud y su latitud y trabajo acá. Longitud, latitud, ¿sí? Y lo mismo para el peligro aislado, ¿está? Y después tomo, para cada marcación, tomé la hora en la que la tomé, ¿sí? A las 9 de la mañana tomé al faro San Antonio y a las 9:02 se la tomé al peligro aislado Malajunta, ¿está? ¿Qué me va a definir esta diferencia de 2 minutos? El tamaño de este círculo, ¿sí? De dónde estoy. Cuanto más haya tardado, mayor va a ser el error de la posición. Por lo tanto, este círculo lo que me está marcando es el círculo donde estoy. Es decir, yo no asumo que estoy donde se cruzan las 2 líneas, sino que asumo que estoy dentro de ese círculo. Y ese círculo tiene un radio de la distancia que navegué en esos 2 minutos. ¿Ok? Esto es un extremo de precisión en la estima. Bien, me llevo este trabajo de posicionamiento a un canvas, un croquis. ¿Sí? Establezco en el croquis, perdí el puntero, en el croquis establezco la posición del faro San Antonio. ¿Ok? Luego traslado a esos puntos ambas marcaciones, llevándolas a su valor verdadero. Es decir, convierto la marcación compás 1 y la marcación compás 2 a sus valores verdaderos, sumándoles la declinación y el desvío del compás con sus respectivos signos. O sea, lo que era una marcación compás 202 al faro San Antonio va a ser una marcación compás de 290 al Malajunta, va a ser una marcación verdadera de 278. ¿Sí? ¿Cómo hago para trasladar eso? Bien, pongo una regla, por ejemplo, aquí, una regla paralela sobre esta rosa de direcciones de los vientos, y marco, hago pasar el borde de la regla por el centro de la rosa de los vientos y lo hago pasar por el 190. ¿Ok? Teniendo esto hecho aquí, lo que hago es correr el brazo móvil de la regla y trazo hasta que el brazo móvil de la regla pasa por el punto notable. Y después lo que hago es trazar esa línea. ¿Sí? No se maten mucho en entenderlo ahora, lo vamos a ver en la práctica cuando hagamos esto el sábado jugando sobre el croquis, ¿ok? Sobre el canvas. Y lo mismo en este caso, paso la regla por el 278 y el centro y muevo el brazo hasta que cruza el punto notable, ¿ok? Eso en principio me va a dar el cruce de estos 2 puntitos aquí, de estas 2 rectas aquí, ¿ok? Aquí tomé una latitud media de 36,16, podría haber tomado de 36, me hubiera quedado esto un poquito más arriba, no había problema, ¿ok? Luego, fíjense acá abajo, como estimo que, digamos, en principio yo podría decir, y está bien, que mi barco está en el punto donde se intersectan estas 2 rectas.
estas dos líneas de posición, ¿sí? Que después, utilizando la escala de latitudes, lo que hago es establecer qué latitud es esta y qué longitud es esta, ¿sí? Y defino que esto es 36 grados, 15.3 minutos sur, 56 grados, 45 minutos 7 oeste. ¿Está? Y que me lo venga a discutir Montoto. Esto es mi marcación, en la que yo tomé con mi propio trabajo desde el barco. ¿Está? Si quiero ser un poco más preciso, entonces hago mi círculo de posición, ¿sí? Y ese círculo de posición lo estimo asumiendo que en esos 2 minutos, ¿sí?, navegando a una velocidad de 6 nudos, es decir, 6 nudos por 2 minutos, me va a dar la distancia que navegué en esos 2 minutos, que es 0,2 millas, es decir, 2 cables, ¿sí? No sé si lo dije antes, cuando hablamos de la unidad de medida, dijimos que la milla marina se divide a su vez en 10 cables, ¿ok? Es decir, es la 10ª parte de una milla. ¿Está? Entonces lo que hago es trazar acá un radio de esos 2 cables, y lo que puedo asumir es que mi barco está dentro de ese círculo, y con mucha suerte donde se intersectan las 2 rectas. ¿Está? Lo más preciso desde el punto de vista de la estima es decir que está dentro de ese círculo. ¿Ok? Y a partir de ahí ya tengo una posición en la cual puedo seguir navegando tranquilo. ¿Está? ¿Hasta ahí se entendió? Digamos, este método es relativamente simple. Es simplemente establecer en este croquis la posición. Obviamente, si lo hago sobre la carta, me evito un montón de trabajo. Es decir, no tengo que estar posicionando al faro en el croquis y esta boya en el croquis. Simplemente en la carta trazo las líneas y después termino estableciendo la posición tomando la latitud y longitud de la carta. El problema está que con el tiempo, ¿sí?, esa carta, y con el tiempo tengo una carta terriblemente dibujada. Para no dañar la carta, es que lo hacemos sobre este tipo No con un papel de calcar, Jorge, ¿Ah? buenas noches. Ah, demasiado. Sí, puedes hacerlo, tranquilamente. Muy complicado. No, el problema es que después tenés que estar, digamos, de alguna forma tenés que apoyar el papel de calcar sobre la Pincharlo. carta. Generalmente lo que se hace en barcos más grandes es sobre un vidrio, ahí pones la carta abajo. Vidrio arriba, Buenísimo. buscás sobre el vidrio. O Claro, un celuloide. Sí, o un celular. Sobre la también. mesa de navegación tenés la carta, ¿sí? Esa carta se le apoya a un vidrio que ya viene incorporado a la mesa de navegación, es decir, lo bajás y queda apoyado arriba de la carta. Y después dibujás arriba del vidrio. Claro, Lo limpiás con alcohol o con lo que quieras. ¿Sí? Lo único que tenés que ir tomando nota de claro, todo todas las posiciones que tomás, porque con el tiempo, viste, el vidrio le apoyan algo encima y se te borra todo. ¿Ok? claro. Ok. Y si no, GPS y su ruta y te evita todos los problemas. Bien, siguiente método. Posicionamiento por marcaciones a 3 o más puntos notables. ¿Qué cambia? Es que tengo más puntos notables. ¿Está? Lo ideal cuando trabajo con más puntos notables, con 2 o más puntos notables, es, por lo pronto con 2 puntos notables, lo ideal es que se crucen en un ángulo de 90 grados o lo más aproximado de 90 grados para que las líneas de posición me queden cruzadas justamente en 90 grados. Cuando trabajo con 3 marcaciones o más, ¿sí?, por lo pronto tengo que elegir puntos notables que estén como mínimo abiertos entre sí en unos 40-45 grados. Es decir, que entre un punto notable y otro, entre este y este, el que de acá, haya, o este de acá, por ejemplo, haya 45 grados, ¿sí? Y que entre este y este haya 45, que no los hay, y entre este y este haya otros 45 que tampoco los hay, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué lo hacemos así acá? Y bueno, porque no me queda otra, no tengo del otro lado, hacia el este, no tengo otros puntos notables, tengo esto que está en la costa, y acá estoy limitado a hacer esto, ¿sí? Pero acá ya con 4 puedo trabajar con confianza, de que si hice las cosas bien, ¿sí?, y tomo las marcaciones relativamente rápido y con buena precisión, digamos, sin hacer, pues yo voy a estar con la pínula en el ojo, ¿sí?, y la pínula baila, ¿sí?, con lo cual tengo que afirmarme y hacer una buena lectura. Quizás hasta hacer más de una lectura al mismo punto notable, por las dudas, ¿sí?, hasta que se queda firme y ahí tomo la marcación. ¿Está? No redondeen lo que la pínula les da, el valor que les da la pínula, tomen el valor exacto, ¿sí? Cuanto más exacto, más precisa va a ser la posición. Bien, volvemos al mismo ejemplo. En este caso le agregamos 2 marcaciones más. Teníamos Faro San Antonio y teníamos el Malajunta, ¿sí? Faro San Antonio, peligro aislado del Malajunta. ¿Está? Le agregamos la baliza Toledo y el naufragio del Contito, ¿sí? Vamos atrás, así la mostramos.
La baliza Toledo es esta que está acá, justo en el extremo de punta rasa. ¿Ok? Y el contacto es este barco hundido que vela sobre el agua y que lo puedo, como está marcado en la carta, y puedo obtener su posición, latitud y longitud, lo puedo tomar como un punto notable contra el cual posicionarme. ¿Sí? Y hago el mismo proceso que antes. Tomo las 4 marcaciones, las anoto con sus posiciones y horarios, traslado esas posiciones a la carta, y después las convierto a sus valores verdaderos para poder trazarlas. Marqué Malajunta, marqué baliza Toledo, Faro San Antonio, y me falta el contacto. ¿Dónde demonios está? Acá está, contacto, perdón. Aquí, ¿ok? Trazo las marcaciones verdaderas en cada caso. Es de buena práctica anotar sobre las marcaciones el ángulo en el que tienen, ¿sí? Para poder comprobar que lo que uno hace está bien. Y finalmente lo que me va a dar es esto, un triángulo, ¿sí? Donde tengo esta línea roja cruzándolo, esta línea azul cruzándolo, que es la del Faro San Antonio, línea amarilla, esta negra de acá en el medio es la de la latitud, ¿sí? No la tengo que tomar en cuenta en este caso, es decir, me queda roja, azul, amarilla, verde. Me queda casi un triangulito, ¿sí? En realidad, una forma de 4 lados. Mi barco va a estar en algún punto dentro de esa forma, ¿sí? Si quiero establecer una posición para llevarla a la bitácora, bien, busco más o menos el punto medio, saco su latitud y su longitud, que va a terminar siendo esta, y esta es la que me voy a llevar a la bitácora. ¿Ok? Si por alguna razón una marcación me quedó, en vez de esta línea azul pasando por acá, me quedó cruzando por acá, ¿sí? Y veo que no me da, que no tiene nada que ver con el resto, la descarto directamente y trabajo con las 3 que me quedaron. ¿Está? Porque si no me veo obligado a tomar otra vez todas las marcaciones. Por lo cual, si tienen más de 3 puntos notables o más de 2, tomen 3, tomen 4, tomen todos los necesarios, porque con eso van a ganar precisión. Y las que salieron mal las descartan directamente. Este era el caso. Por ejemplo, acá me queda este triangulito. Yo podría haber asumido que este triángulo, ese era mi punto de posición. Y puedo decir después, bueno, esta línea me quedó demasiado afuera, con lo cual la descarto. Y asumo que mi posición está aquí adentro, ¿sí? Cuando yo había tomado estas como la posición general. ¿Está? Esto es ir al extremo. Es decir, yo puedo decir, bueno, acá es la zona con mayor estima en la que estoy. Si yo descarto dentro de un triángulo mucho más preciso aún, que sería este de acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Con lo cual, cuando me pongo a analizar el triángulo de posición, de lo que veo, aún puedo tener mayor precisión aún. ¿Sí? Perdón. Sí, señor. El descarte no es por conveniencia, sino porque esas 2 marcaciones están mucho más cerca una que la otra. Claro, ¿es me así? quedaron justo ahí, bien precisas. Con lo cual la descarto directamente. Entonces, asumo que hay 2 que me salieron bien y la tercera pude haber pifiado. La tercera le pifié porque se me movió, viste, o lo que pueda hacer. Ok. Bien. Este otro método es por marcaciones sucesivas a un mismo punto notable. ¿Sí? Es un poco más complicado, pero es el único que me queda cuando no tengo otros puntos notables en la zona con los cuales trabajar. Por ejemplo, supongamos que en esta carta no tengo demasiados puntos notables, ¿sí? Y que solamente voy a tener el contacto, es decir, este que está acá. Se me fue, perdón. Es decir, el barco hundido que está aquí, perdí mi entero. Este que está acá, ¿sí? ¿Lo ven? Es decir, lo único que veo, voy navegando y lo único que tengo es esto, ¿sí? Como punto notable. No veo el faro, no veo nada, está nublado, no hay otra cosa a la vista, lo único que tengo es esto. Entonces, voy a tomar ese como punto notable sobre el cual trabajar. ¿Ok? ¿Cómo se procesa esto? Lo que voy a hacer es primero, bueno, asumir un caso, 9 de la mañana del 8 de septiembre, navegando al mismo rumbo y verdadero y velocidad que llevaba antes, le tomo una marcación con paso, una marcación con la pínula a ese naufragio y me da 231 grados. ¿Sí? De la carta traigo su posición. ¿Está? 6 minutos después, ¿sí? Puede ser 6 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que considere necesario. ¿Ok? Como es un barco hundido, ¿sí? Que lo tengo a una determinada distancia, vela sobre el agua, la verdad es que no me va a dar mucho tiempo para tomársela, porque en cuanto me descuidé, le perdí la vista, ¿sí? Se me quedó atrás del horizonte y lo pierdo. Entonces,
6 minutos después le tomo una nueva marcación al mismo barco hundido. Y esa marcación es 288 grados, ¿sí? Es decir, tengo una primera de 231, tengo una segunda de 288 con pala 2, que voy a tener que llevar al valor verdadero, y además tengo el rumbo y la velocidad a la que estoy navegando. Primer paso para la resolución. Llevo el naufragio, es decir, el punto notable, al croquis. ¿Sí? El canevas. Lo clavo en esta posición. Luego convierto las marcaciones compás a sus valores verdaderos. El 231 compás queda en 219, el 288 compás en 276. ¿Sí? Luego trazo las dos líneas de posición, la primera y la segunda. ¿Sí? Lo muevo acá. La primera era de 219. Trazo. Esta es la línea de marcación de 219 y esta es la línea de marcación de 276. Olvídense por ahora de esta que está aquí. ¿Sí? ¿Ok? Esta que está acá todavía no la tenemos. Lo único que tenemos es esta que dice 219 y esta que dice 276. Luego, lo que hago es, a partir de la primera marcación, es decir, de esta recta, a partir de esa recta, en cualquier punto de esta recta, trazo otra sobre el rumbo que estoy navegando, es decir, con el rumbo en el que estoy navegando. Es decir, desde cualquier punto de esta recta, trazo esta, rumbo verdadero 170. ¿Sí? Y la corto con la distancia navegada en esos 6 minutos. ¿Sí? Que para mi caso van a ser 0.6 cables, es decir, 6 millas. 0.6 millas, 6 cables. ¿Está? Es decir, esta recta la tracé acá, la pude haber trazado acá, acá, perdón, acá, en cualquier punto a partir de esta recta. Luego, una vez que tracé el módulo de la distancia navegada en esos 6 minutos, lo que hago es trazar una línea paralela a la primera marcación. Es decir, esta que tengo acá, esta azul, que les había pedido que se olviden, ¿sí? Es la línea paralela a esta primera marcación. El punto donde se cruza esta paralela con la segunda marcación, esa es mi posición en la hora de la segunda marcación, es decir, a las 9:06. ¿Ok? Cosas importantes de esta. Tomo la primera marcación, que me sirve como base para trazar la recta de rumbo y el módulo de distancia navegada. Tomo la segunda marcación, a partir de ese módulo trazo una paralela, y donde se cruzan estas dos, esta va a ser mi posición. ¿Ok? Esta recta que tengo acá es simplemente para trazar, para tomar la longitud, y esta negra que tengo acá en el medio es simplemente para tomar la latitud de esa posición. Jorge, ¿Ok? Sí, señor. la primera marcación no es la de 276. La primera, la de 219. Ah, ¿Sí? está bien. Porque según estaba en la carta, vos vas navegando, está bien. Yo estoy Otra navegando dirección, casi al... perfecto, ¿Sí? entendí, ya entendí. ¿Ok? Vas para el sur, por eso, creí que iba rumbo más bien Sí, para casi al arriba. sur, 170. Ojo, puedo combinar esto después con otras marcaciones, y acá puedo hacer las combinaciones de marcaciones que quiera, ¿sí? De línea de posición que quiera, ¿está? Si Acá, tengo dudas sobre esta, bueno, combino con distancia a este punto, bueno, en este caso, el barco hundido no me va a dar. Si fuera un faro podría hacerlo, ¿sí? Bien, hasta ahí. Siguiente método, posicionamiento por enfilaciones. Este es bastante más simple. En realidad, en este caso, lo que estoy haciendo es combinar líneas de posición. Una enfilación que la tengo en la carta, sé que figura en la carta, ¿sí? Y además la puedo verificar visualmente, ¿sí? Porque para eso son las enfilaciones, es decir, está marcada en la carta y la puedo verificar navegando, ¿sí? Una marcación que está marcada en esta carta, por ejemplo, es el faro San Antonio, ¿sí? Que lo tengo acá y lo voy a ver mientras estoy navegando, y esta baliza que está justo adelante del faro, que se llama baliza de enfilación, justamente, ¿sí? Entonces, cuando yo voy navegando en el rumbo que sea, cuando cruzo y visualmente se me alinearon esta baliza y el faro, sé que estoy cruzando por delante de esta línea, ¿sí? Con lo cual ya tengo una línea de enfilación marcada en la carta. Es decir, una línea de posición, que es esa línea de enfilación, que la tengo marcada en la carta.
Simplemente lo que necesitaría es una línea de posición más, o dos, ¿sí? Para trazar, para estimar mi posición. En este caso, establezco una línea más al faro a la baliza Toledo, y otra línea más al naufragio del contacto. Con lo cual me queda armadito un triángulo de posición que va a estar dado por estas dos marcaciones, las dos rojas, y la enfilación de la carta, que no necesito marcarla porque ya está en la carta. ¿Sí? Si la voy a llevar a un croquis, la voy a tener que marcar. Pero hecho en la carta, esta enfilación ya la tengo, ya está marcada en la carta, y aparte es segura, porque yo cuando crucé ahí, ¿sí? Estoy arriba de esta línea, y nadie me lo puede discutir porque las enfilé visualmente. Entonces, en el momento que cruzo esa, tomo las otras dos, y voy a terminar estando dentro de ese triangulito, ¿sí? Y con mayor probabilidad sobre esa recta. ¿Está? En este caso lo que hicimos es llevar, perdón, vamos a acá, Faro San Antonio, se lleva la enfilación a la carta, ¿sí? Y después se trazan las posiciones ahí arriba. Baliza Toledo, contacto, la baliza de enfilación. Esta es la enfilación copiada de la carta, ¿sí? Segunda, tercera línea de posición, y me queda armado el triángulo donde teóricamente estoy. ¿Ok? Bien. Posicionamiento por demora. ¿Qué era la demora? ¿Se acuerdan? Ángulo horizontal, tomado en este caso, en lugar de ese ángulo horizontal, en lugar de partir desde el norte verdadero, del norte compás, parte desde la línea de crujía del barco, ¿sí? Es esta línea, ¿sí? Va a ser el ángulo horizontal que parte de la línea de crujía del barco hasta el punto notable, que se mide en sentido horario, ¿sí? Tomando valores de 0 a 360, cuando hablamos de demora, ¿sí? De demora absoluta, ¿está? En otro caso podemos hablar de demora relativa, donde podemos decir, bueno, es tantos grados, 0,60 grados a estribor, o si estuviera del otro lado, tantos grados a babor. Es decir, en este caso estamos hablando de demora absoluta, ¿sí? Es decir, ángulo de demora en este sentido, ¿sí? Estamos hablando de demora absoluta. En otro caso, si hablamos de demora relativa, es hacia estribor o hacia babor, ¿está? Noten algo. Por un lado, si hablamos de demora, en este caso estoy hablando de demora, ¿sí? Fíjense que este ángulo que tengo aquí, el amarillo este que está acá, es el rumbo compás, ¿ok? Desde el norte compás, lo que me marca el compás, hasta la línea de crujía, es decir, esta línea que está acá es mi rumbo, ¿sí? Estoy yendo a un rumbo de 0,80 compás, ¿sí? Tengo el norte acá, 70 más la diferencia que tengo acá, me da un 0,80 compás, ¿ok? Y esta demora, si se la sumo al rumbo compás, lo que me da es la marcación compás, es decir, este ángulo, el azul, ¿sí? Es igual a la suma del ángulo del rumbo más el ángulo de la demora, ¿ok? Es decir, teniendo rumbo, Perdón, ¿sí? dijiste 80 compás, en realidad es 68 compás, 68, no, fíjate, sería 68, espérate que lo amplío. porque por el Bueno, norte verdadero, fíjate, vos tenés, sería 68, el 68 parte de este 0, ¿sí? Que es el verdadero. Yo tengo el compás acá, más los 12 de la variación, claro, sí. ¿sí? Que estaba diciendo, bien, esto es un dato, digamos. Yo tengo acá una relación, es decir, sé que mi rumbo más la demora, si necesite llevar alguna demora a la carta, la puedo trazar tanto a partir del rumbo como a partir del norte compás, sabiendo el rumbo al que estoy navegando. ¿Ok? Sí, por ahí, Jorge, la utilidad práctica de esto, más para los que navegan en el canal costanero, Ah, sí. es para darse cuenta si tienen rumbo de colisión o no. Correcto. ¿Se acuerdan del RIPA? Contáselo, Juan, ya que estás. Dentro del RIPA había una regla que era, digamos, la de establecer si voy en rumbo de colisión o no por demoras, ¿sí? Si yo estoy navegando... ¿Querés que se lo explique? Básicamente vos venís con un rumbo y tenés otro buque que te viene en rumbo de colisión. Entonces vos lo que tenés que ver si, a medida que los barcos se acercan, si la demora no cambia a simple ojo, es que se la van a poner.
Si cambia tanto la tuya como la del otro, uno pasa delante de otro. Es simplemente eso. Correcto. Sí, si Podés está fijar siempre un en el mismo 90 lugar, o cualquier objeto que tenga en el barco que te sirva a vos para darte cuenta una demora, para ver si el barco que te está cruzando el rumbo va más rápido que vos o más lento que vos. Exacto. Es decir, estoy navegando y tomo, no sé, tengo un barco a estribor que viene en sentido que va a cruzar mi rumbo, es decir, viene en algún rumbo que se va a cruzar al mío. Si va paralelo a mío, no me importa, va paralelo, no nos vamos a chocar, ¿sí? Si se va a cruzar a mi rumbo y le tomo una demora visual, no sé, tomo un candelero, algún punto en el barco, en la cubierta que me sirva para tomar una referencia lineal contra ese barco, ¿sí? Lo tengo en el candelero número 3, número 4, en el número 2, lo tengo ahí, ¿sí? Espero un minuto, medio minuto y vuelvo a tomar la demora. Si el barco se mantiene en ese candelero, digamos, en esa posición, sobre esa referencia, significa que está navegando a la misma velocidad que yo. Por lo tanto, en algún momento nos vamos a cruzar y chocar. ¿Sí? Si, sin embargo, cuando vuelvo a tomarle la demora, es decir, visualmente, veo que el barco se adelantó en el candelero, ¿sí? Pero estoy lo estoy usando como referencia, significa que está navegando más rápido que yo, con lo cual yo lo voy a pasar por su popa, él me va a pasar por mi proa. Si en cambio se me retrasó del candelero, quiere decir que yo estoy navegando más rápido que él, ¿sí? Pues aumenta el ángulo. Entonces quiere decir que yo le voy a cortar la proa, voy a pasar por su proa y él va a pasar por mi popa. ¿Ok? ¿Está? Es decir, me tengo que preocupar cuando mantengo las mismas demoras, ¿sí? ¿Qué hago para corregirlo? Y torzo mi rumbo. Si obviamente aplican todos los derechos de paso y todo lo demás. Pero ante la duda, si el otro no reacciona, es decir, no cambia su rumbo si le corresponde, si me corresponde a mí cambiarlo, debo hacer. Si el otro no cambia, mi obligación es prevenir el abordaje, es decir, prevenir el choque. Con lo cual, derivo, orzo, caigo, subo en el rumbo, y lo que hago es terminar pasándolo por popa para evitar la colisión. Y después lo putearé, haré todo lo que sea, pero estoy obligado a hacerlo. Y digamos, la demora me... Jorge, y ahí está Dale, Robert, te escucho. aquello de que sí, a los buques grandes conviene, aunque uno pueda pasar por proa, conviene dejarlos pasar pasarlos por popa siempre, ¿no? Los Sí, buques grandes. ¿por qué harías eso? Porque existe la posibilidad de que me equivoque, que van rápido y que me pase algo a mí, que no sé, se me dé vuelta una vela o algo, y para más seguridad, yo sé que si lo dejo pasar, cambio el rumbo, filo un poco la vela, sé que de esa manera con seguridad no va a pasar nada, y lo dejo pasar bastante también porque también dejan una estela, ¿no? Exacto, por seguridad, por sentido común, digamos. Por sentido común no te le vas a cruzar un buque de 200 metros con un barco de 7, 8 metros o de 10 metros. Por lo pronto no te vio, no te ve. Más si estás en la proa. Calculá que el puente de ese buque está más bien tirando a popa, y si es un portacontenedores, peor todavía porque no ve nada. Adelante tiene toda una montaña de contenedores, con lo cual él ve la superficie del agua a unos 800 metros delante de su proa, recién empieza a ver la superficie del agua. Es decir, el timonel que está en el puente arriba, recién ve el agua 800 metros delante de su proa. Ese cono, digamos, ese ángulo que queda entre la proa y ese punto de caída de 800 metros, para él es una zona negra, no la ve, no tiene idea de lo que hay de ahí adelante, ¿sí? Con lo cual, ponerte ahí adelante, sos candidato a que ni siquiera se entere que te la pegó si te la pegó, ¿sí? Va a salir en los diarios, ahí va a ser, uy, mirá ¿con qué barco se la pegó? Ah, mirá, fue con el nuestro. Se enteró por los diarios, ni se enteró de que te llevó por delante, ¿ok? Con lo cual, no conviene cruzarse. Por otro lado, en general, ese por tipo más de que buques se vea, no tiene ángulo de maniobra. no tiene ángulo de maniobra, tardan muchísimo en virar, en frenar. Detener un buque de esos que va a 8 nudos, ponele como lento, y le lleva 3 millas. No se detienen así nomás. Con lo cual hay que evitarlos. Y además, en general tienen algún tipo de restricción. Por ejemplo, la restricción de la maniobra. No pueden maniobrar rápido. Están restringidos por eso, ¿sí? Por el calado y está obligado a navegar por un canal. Entonces, ¿por qué te lo vas a cruzar? Evítalo. Salgan de la línea.
Y está bien no pasarlo pegado por popa, porque las hélices dejan una estela detrás con cierta turbulencia que te va a sacudir un poco, ¿sí? Te va a generar oleaje, básicamente, ¿sí? Para vos como velero va a ser como si estuvieras cruzando un tsunami, ¿sí? Es decir, la estela del barco. Con lo cual, aléjense y evítense problemas. De última, ante la duda, canal 16, y se comunican con el barco para coordinar la maniobra si fuera necesario. No sé, están cruzando una draga que viene navegando y no saben si atrás viene arrastrando tubos o qué. ¿Sí? Vos la ves que viene navegando, que va a estar navegando por el canal, que vos la vas a querer pasar por popa, estás seguro de eso, pero como no ves que es una draga, porque tiene las señales de día o todo lo que necesita para marcarte que es una draga, y como no sabés qué lleva atrás, porque no lo tiene señalizado, canal 16, señores de la draga, ¿me pueden decir si tienen algo a remolque atrás, tuberías o algo? Nada, señor, pase tranquilo. ¿Sí? Y no vas a tener ningún problema. ¿Ok? Bien, hasta ahí. ¿Dudas? Posicionamiento por sondaje es el que vimos antes, es decir, cuando no tengo muchos datos, ¿sí? Tengo simplemente una línea de posición, por ejemplo, tengo la enfilación que teníamos antes, no tengo ganas de tomar marcaciones ni nada y quiero tener una idea aproximada, rápida de dónde demonios estoy, bueno, cruzo la enfilación, ¿sí? Estamos navegando el famoso rumbo de 170, estamos navegando en este rumbo, cruzo la enfilación, se me alinean la baliza de enfilación y el faro, digo, listo, estoy arriba de esto, y estoy pasando, digamos, por arriba de una zona donde el plano de reducción de sondaje de 9 metros, bien, asumo entonces que estoy dentro de ese círculo, más o menos estimado, de vuelta, estoy estimando la posición, no quiero mi posición exacta. Me sirve para saber que estoy más o menos acá y no estoy acá, ¿sí? No estoy en esta zona de bajos, que es peligrosa. ¿Está? Entonces simplemente eso me sirve para establecer rápidamente la posición. ¿Ok? O estimar más que establecer. Esto vale, ¿sí? Es decir, me va a dar un margen de error muy alto, ¿está? Es decir, no es un método exacto para posicionarse, pero es lo suficientemente bueno como para estimar rápidamente una posición. Posicionamiento por distancia, este es un poquito más complicado, pero que necesita algo de recordarse algo de geometría de la secundaria, ¿sí? Pero hasta cierto punto, digamos, tiene sus buenas y sus malas noticias. Acá entramos, digamos, empezamos a hablar de lo que se llama círculos de visibilidad y círculos de distancia, ¿sí? ¿A qué se llama círculo de visibilidad? Por ejemplo, navegando de noche, cuando yo voy a ver, vamos a arrancar al revés, si yo acá apenas se ve, ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? ¿Ven esta descripción del faro San Antonio o esta de la baliza Toledo? Dice FO San Antonio, faro San Antonio, y acá dice BDES C17 S 63M 28, y acá dice creo que 20,1 ms. Me está dando un montón de datos, de características de ese faro. Por lo tanto me está diciendo qué tipo de luz tiene, B larga, luz blanca, DES, que destella cada 17 segundos, ¿sí? Que el faro tiene 63 metros de altura, ¿sí? Con respecto al nivel del mar, y que su luz es visible hasta 20,1 millas, ¿sí? Justo tomé el que no teníamos. Tomo este de acá. Baliza Toledo. Luz V corta, verde, ¿sí? Que destella cada 5,5 segundos, altura 5,5 metros, círculo de visibilidad, es decir, distancia de visibilidad 4,9 millas. ¿Está? Es decir, yo vengo navegando en este rumbo. Uy, se me fue, perdón, acá. Vengo navegando en el famoso rumbo 170. Y de golpe empiezo a ver una luz verde a proa de estribor, ¿sí? Es esta, es decir, acabo de esa, ¿ok? Una vez que estoy navegando en ese círculo de visibilidad, yo ya sé que estoy en algún ¿Ese punto círculo de visibilidad dentro de ese círculo. está marcado en la carta? No, no, no. Ah, vos lo sabés porque vos lo sabés tenés que ahí. estás 4,9 millas ok. de esa banda, ¿sí? Ok. Porque te lo está diciendo acá, entré en ese círculo. Si sigo navegando, bueno, ya estoy dentro, ¿sí? Con lo cual yo sé, bueno, en ese punto, cuando crucé, le tomo o una marcación a la misma baliza, que sería esta línea de acá, esa marcación, y cortarla en la distancia donde marca 4,9 millas con respecto a este eje, ¿sí?
y esa va a ser mi posición. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, vengo navegando, le decís al timonel, che, en cuanto empieces a ver la luz verde, avísame, ¿sí? Jefe, estoy viendo la luz verde, cazás la pínula, le tomás la marcación al faro, la convertís a verdadera, vas a la carta, trazás la recta, ¿sí? De la marcación, de lo que te haya dado la pínula, la cortás en la distancia de 4.9 millas y decís, acá estoy yo, sigamos navegando, ¿ok? Así de rápido. De día, lo que tengo que trabajar es con la altura, puedo trabajar con la altura de un faro, ¿sí? Que también está marcado en la carta. ¿Está? Es decir, yo sé que el faro tal, por ejemplo este que teníamos acá, mide 63 metros, ¿sí? Entonces, desde donde esté, tomo el sextante y le tomo la altura desde la línea de costa, ¿sí? De la línea de lo que sería el horizonte, desde la base del faro hasta la punta del faro. Me va a dar un ángulo recontra chiquitito, ¿sí? De minutos de arco. ¿Está? Y yo sé que la distancia va a ser igual a la altura, es decir, la altura va a ser la altura del faro, ¿sí? Por la tangente del ángulo que acabo de medir con el sextante. El problema acá es que me tengo que calcular cómo demonios se calculaba una tangente, ¿sí? Voy a avanzar. Las calculadoras electrónicas no la traen ya. Lo traen, lo traen. Y también lo Son tenés en todas. los almanaques náuticos. Tenés la tabla. Lo único que necesitas es entrar con el ángulo que mediste, ¿sí? Y la altura de acá abajo. Te dirían, si llevas calculadora científica, poné unos mangos más GPS. Tal cual. Con el celular también lo podés calcular, pero digamos, en los libros, las tablas de navegación, ya viene todo esto resuelto. Es decir, no se compliquen la vida haciendo cuentas raras, simplemente buscan la tabla para hallar la distancia a un punto notable, ¿sí? Fíjense acá arriba el título, tabla para hallar distancias a un punto notable, ¿está? Se lo tomé con el sextante, o con lo que pude, ¿está? Con, ¿sí? 63 metros, más el ángulo que me devolvió el sextante, cruzo en la tabla y ese dato es la distancia, ¿sí? Pequeño como para poder establecer una posición sin demasiados problemas. ¿Está? Igualmente, esto sirve cuando vayan a Mar del Plata o los que fueron. Más que nada sirve por una cuestión de alerta que te está diciendo, estás a 5 de la costa. Entonces, Estás muy es cerca. una cosa más que nada para cuando navegás de noche, que si vos ves la luz ya tenés que estar un poco más atento a la navegación. Comillas, es muy corto, ¿sí? Calculen que, vuelvo para atrás para ver la carta. Acá. Esta zona es una zona de bajos peligrosos. Acá está el famoso Banco del Tuyú y zonas de bajos relativamente peligrosos, ¿sí? Acá hay otro también, ¿tá? Profundidades de 1,8 m, es decir, son bancos relativamente bajos, con lo cual los tengo que evitar, ¿sí? Con lo cual, si yo empiezo a ver esta luz verde, bueno, alejémonos un poco, abrámonos, ¿está? Pues 5 millas, navegando, decía 4.9, 5 millas, redondeemos. Si estoy navegando a 5 nudos es 1 hora, igual me abro, ¿está? Hasta que dejo de ver la luz verde y sé que estoy fuera de ese radio. ¿Ok? Los que corrían a la regata Mar del Plata antes de los GPS, bueno, usaban los faros Los y faros, tal cual. una marcación para poder llegar, pero por ahí la función práctica ahora es más que nada cuando navegás de noche, que si ves la luz del faro es para estar alerta y decir, mirá que nos estamos acercando a la costa y empezar a ver la carta a dónde están. Tal cual. Y ahí te abrís. Creo que sirve hasta Quequén, porque en el sur no anda ni un faro. No, hay pocos encima, no es que hay tantos. Tenés, como se llama, San Antonio, y después tenés Punta Mogotes, digamos, bueno, Mar del Plata ya tenés la ciudad a la vista. Y acá está el de San Clemente, Punta Médano. Punta Médano, ¿cierto? Y no hay mucho más. El de Mar del Plata, Mogote, Sí, y Quequén no sé si hay. sí, habría que ver el radioaviso a ver qué dice, si funciona o no. Y después no Sí, hay... Ahora, hay. el de Punta Mogotes debe ser invisible de noche con tanta luz de fondo, ¿no? Sí, Imposible. mata la luz de fondo, tal cual, sí. Sí, igual que el de Colonia, por ejemplo, que es luz roja, pero en medio de la ciudad, anda a verla. Sí, imposible identificarla. Sí, es bastante complicado cuando venís de noche. Nosotros entramos de noche y es verdad, ¿viste? Cuando tenés que estar... el problema, tengo entendido, de Mar del Plata es cuando venís del sur y vas a entrar a Mar del Plata.
Sí. porque le tenés que dar una vuelta muy grande porque hay una escollera o piedra o algo por el estilo. Banco gigantesco ahí adelante de la escollera, sí. Viniendo del norte para Mar del Plata no te llevaría mayores problemas, y bueno, la radio te va guiando el tipo de control, pero Claro, cuando por venís eso del sur es complicado. Y en Colonia lo mismo, si mal no me acuerdo, es más alta la torre de la antena que el faro. la del faro. Sí. Quería venir acá para mostrar Mar del Plata. Bueno, se me escapó todo. Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata tiene un par de enfilaciones para entrar de día. Acá hay una. Esta es una enfilación, ¿sí? ¿La ven acá? Que esto marca contra una baliza que está en la escollera sur, ¿sí? Y otra que está justo en la base de la escollera sur. Y después hay otra que está sobre la costa, que son dos balizas sobre la costa, muy cercanas, difíciles de ver. Estas dos sí se ven bien, ¿sí? Sí se ven bien de noche porque, digamos, no están bien iluminadas. Estas dos de acá, re difícil de ver. A ver si esta otra carta me lo muestra mejor. La baliza de Escollera Norte se ve únicamente estando alineada con el rumbo 219, tal cual como se describe ahí, o Tal se cual. ve es Se ve. así. Es esta de acá. ¿Sí? Este es el banco que dice Juan, este de acá. Con lo cual hay que pegar todo un vueltón, ¿sí? Hasta lograr entrar. Y entrando acá conviene, ahora no sé si dragaron, pero convenía tirarse contra la escollera norte, pasar a unos 50 metros de la escollera norte, ahí había profundidad. Después de este lado hay bancos que, esta carta es vieja, no sabe cómo está ahora, si está dragado o no, ¿sí? Y acá la idea era entrar, o la idea es entrar siguiendo esta enfilación hasta que embocan ya en la entrada de puerto la otra, que es esta que está acá atrás. ¿Sí? Y después ahí su ruta hacia los clubes. Sí, yo en mi experiencia no se ve nada con la No luz se de ve la nada, ciudad. te mata la luz de la ciudad atrás. Yo te iba a preguntar, eso se hace visual y compás, Y ¿no? yo entré de día y En digamos, no teoría, si tuvimos funciona. problema. Entré de día y no tuvimos problema. Salimos de madrugada y esta no la vimos. Esta de acá no se veía nada. Nosotros entramos encima del AIS, ¿eh? No te sirve porque te toma todos los barcos que están en el puerto y te aparece una mancha La enorme. mancha de luz acá, claro, que no ves nada. Sí, no te sirve. Así que dijo el de la radio, vienen bien en ese rumbo y nada. Sigan, sigan, tal cual. Bien. Arco capaz, el último creo que es el que vamos a ver. Este es un método complicado de armar, pero tiene su buena precisión, ¿sí? Y necesita del uso de un sextante, que en vez de usar el sextante para tomar alturas, se lo toma para tomar ángulos horizontales. Es decir, en vez de poner el sextante vertical, se lo pone horizontal, ¿sí? A ver, esto empezó antes, ¿no? Sí. Lo que se hace es tomar un ángulo horizontal entre dos puntos notables, lo voy a llevar hasta el final, y después tiene todo un procedimiento para armarlo. Es decir, primero, una vez tomado el ángulo entre los dos puntos notables, lo voy a terminar acá, perdón. Lo que se hace es, yo no sé dónde estoy, yo lo único que sé es que tomé un ángulo, perdí mi puntero rojo, un segundo. Un punto notable lo haces pasar como si fuera el astro, el sol o la luna, y el otro el horizonte. En realidad puse el sextante horizontal y desde donde estoy, yo no sé dónde estoy, ¿sí? Pero yo sé que desde donde estoy, acá se me forma un ángulo de determinado valor entre estos dos puntos notables, entre este que Es está un acá ángulo y este que está horizontal. acá. Un ángulo ¿Ok? horizontal Un ángulo que horizontal. expresa la ¿Sí? distancia que separan los dos puntos notables, pero lo expresas en un ángulo. Exacto. Es lo que se llama una distancia angular. ¿Sí? A partir de ahí, para resolver eso, lo que hago es trazar primero lo que se llama una línea de base, o una recta base, que une los dos puntos notables, ¿sí? Que pasa por los dos puntos notables, que es esta de acá. Luego, sobre cualquiera de los dos puntos notables, el que sea, lo que hago es trazar el ángulo que yo tomé, que yo medí de este lado, lo trazo a la inversa del otro lado, ¿sí? Es decir, yo tomé acá puntos notables, ¿sí?
Entonces, a partir de esa recta, lo que hago es trazar un ángulo de 65 grados. ¿Ok? Y luego, a partir de esta, un ángulo de 90 grados, es decir, tracé desde este angulito de acá, lo amplío un poco, desde la línea de base trazo este ángulo, que es el de 65 grados. ¿Sí? Lo podría haber trazado desde este otro también, no hay ningún problema. Elijo uno de los dos y con ese voy a trabajar. Trazo uno de 65 y después, a partir de esta línea, de esta nueva, trazo un perpendicular de 90 grados, que es este de acá. Que lo hago cortar con una línea que se llama mediatriz, que pasa por el punto medio de esta recta. ¿Sí? Que sería esta línea de aquí. ¿Está? Donde se intersectan esta mediatriz y esta recta de 90 grados, clavo la punta del compás, ¿sí? Y la otra punta la llevo a uno de los dos puntos notables. Si la llevo a este, y después la doy vuelta y la llevo a este, tienen que tener la misma apertura, es decir, el compás tiene que ser exactamente, tiene que tener la misma apertura desde los dos puntos. Si acá me quedó más lejos la punta y acá me quedó justo en el medio, significa que hice mal algún paso intermedio, con lo cual arranco otra vez. Una vez hecho eso, con el compás trazo este círculo, que ese se llama arco capaz. Lo que me está diciendo es que yo estoy en algún punto de ese círculo, no sé todavía dónde. ¿Sí? Con lo cual necesito, como siempre, como mínimo 2 líneas de posición para ubicarme, para establecer, para estimar mi posición. Una línea de posición es el arco capaz, y la otra será una marcación, por ejemplo, a este punto notable, a este o a cualquier otro. ¿Sí? Donde se cruzan las 2 líneas de marcación, en ese punto donde voy a estar. ¿Está? Este lo vamos a practicar para entenderlo un poco mejor de cómo opera. ¿Ok? Luego, finalmente, el posicionamiento por estima, que es el más simple de todos, ¿sí? Que es, por ejemplo, a partir de una posición registrada a una hora determinada, por ejemplo, a las 8 de la mañana del 8 de septiembre, estoy en esta posición. Esta posición es fix, digamos, me la dio el GPS o la tengo bien establecida. No tengo dudas de esta posición. De 72 grados, ¿sí? Y a una velocidad de 6 nudos, que es lo que me marca la corredera, no quiero hablar de GPS acá, ¿sí? Y a las 8:18, es decir, 8 minutos después, quiero estimar la posición en la que me encuentro. Entonces, voy a mi Canvas, a mi croquis, establezco mi posición inicial, ¿sí? Luego paso mi rumbo compás de 172, lo paso al rumbo verdadero, 160. A partir de esa posición, lanzo una recta que marque ese. Me vine acá, marqué 160, y trasladé esa recta para cortar el punto de origen. Y la extiendo, ¿sí? Y corto esa recta con la distancia navegada, es decir, con la velocidad, perdón, con la distancia navegada en esos 18 minutos, eran, sí, 18 minutos a 6 nudos, corresponde a 1.8 millas, ¿ok? Entonces me vine acá y corté 1.8. Ojo, en este Canvas estoy trabajando en una escala donde esto es una milla, no 10 millas, ¿sí? Es una milla y cada una de estas intersecciones es un cable. Con lo cual, 1.8 sería esta extensión hasta acá, ¿sí? Traslado eso con el compás, con la regla a este punto, corto acá, y esa es la estima de mi posición. Es decir, distancia navegada sobre el rumbo en el que estoy navegando, ¿sí? Ahí es donde voy a estar. Obviamente dependo de que el timonel haya mantenido el rumbo y que la velocidad haya sido estable. Si el rumbo fue estable y la velocidad también lo fue, entonces mi posición va a ser más o menos certera. Mi estimación de posición va a ser certera. Si el timonel llevó para cualquier lado, la velocidad estaba ciñendo con el barco, cabeceando, o tenía mucha deriva o abatimiento, la posición no es tan segura. Es decir, Eso te iba a decir, la deriva y el abatimiento te pueden llegar a... eso, digamos, esto me sirve para estimar cuando no tengo ninguna otra cosa, estoy en aguas abiertas, no tengo absolutamente nada más para posicionarme, entonces en ese caso, ahí sí, bueno, esto no voy a utilizar 8 minutos, no sé, estoy navegando en pleno océano abierto, no, día nublado, no tengo GPS, con el día nublado no tengo sol para trabajar con el sextante, y voy a la estima. A partir de mi última posición buena, bueno, dije, navegué 100 millas en este rumbo, ¿sí? Es decir, la velocidad a la que iba en 24 horas me dio 100, 120, 80 millas, la trazo sobre el rumbo, tengo que estar más o menos acá. ¿Sí? Y ahí la verdad que ya nadie me puede discutir mucho porque no tenía otro mecanismo para posicionarme. ¿Está?
¿Dudas? ¿Cuestiones?